¿verdad? Sí. Y vamos a empezar con el servicio que está preparado para el día de hoy, después de escuchar el testimonio. Ahora vamos con el tema. El tema del día de hoy se llama La restauración trae bendición. Amén. No sé cuándo dicen amén, pero si tú estás escuchando el día de hoy este mensaje es porque Dios quiere restaurarte para traerte esa bendición que tanto estabas esperando. No sé cuántos esperan bendición en su vida, pero hoy es el día en que Dios quiere darte esa bendición a través de la restauración. Llegó el tiempo, dígale a su hermano, llegó el tiempo de que veas la gloria del Señor. Llegó el tiempo en que salgas de ese bache en el que te encuentras. Llegó el tiempo en que se rompe ese estancamiento espiritual en el que te encuentras. No sé cuántos dicen amén. Pero hoy Dios quiere bendecirte, amén. Y hoy lo vamos a ver a través de 3 puntos importantes. Para ello los invito a ponerse de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude para que el tema fluya por medio de su presencia. Decimos: Señor Jesús, te damos gracias por lo que vas a hacer el día de hoy a mi vida. Glorifica tu nombre. Te pedimos, Señor, especialmente que llegues a lo más profundo de lo que está pasando en mi vida. Quita todo aquello que me esté impidiendo recibir esa palabra de bendición que traes para mi vida. En tus manos nos ponemos. Nosotros vamos a menguar para que tú crezcas. Toma el control, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, a través de tu palabra. En tus manos nos ponemos y te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Damos fuertes aplausos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque hoy Dios va a traer bendición a nuestras vidas por medio de la restauración. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 42, versículo 12 al 16. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer la primera palabra, ustedes, el primer versículo, ustedes leen el segundo de favor, 1 y 1, y en el último lo leemos juntos hasta el 17 de favor. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Ustedes? Y tuvo... Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. ¿Ustedes? Y no había como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Juntos, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Juntos. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Puede tomar su lugar, pero si siente la palabra del Señor, hágalo. Amén. Podemos ver en este pasaje de un hombre llamado Job. Un hombre en el cual Dios, ¿verdad? Cuando tiene una plática con Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, le dice: bueno, ¿no has visto un hombre varón, un hombre justo, un hombre recto en la tierra como Job, verdad? Dios lo pone de ejemplo. Y aquí podemos ver en este versículo, después de todo el proceso de restauración que pasó Job, cómo Dios lo bendijo. Imagínense, dice, tuvo 14,000 ovejas. No 10 ovejas, no 100 ovejas, no 1,000, 14,000 ovejas. ¿Qué harían ustedes si Dios hoy les da 14,000 ovejas? Una comida para la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Y dice, tenía 6,000 camellos. Imagínense cuántos animales. Y luego 1,000 yuntas de bueyes.
y 1000 asnas. Si querían hacer un recorrido, ahí había para subirse. Miren, podían pasear. ¿Qué tan bendecido estaba Job? Yo les hago una pregunta. ¿Les gustaría estar así de bendecido? Bueno, una hermana, dos, gloria a Dios. Pues ya es algo. Amén. Pero ese es el plan de Dios. Dios quiere bendecirte. Yo no sé tu situación, tu condición. Yo les hago una pregunta. Esto que menciona el primer versículo, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, ¿es una provisión para un día? ¿Para una semana? ¿Para un mes? Si lo puedes administrar bien, ya pusiste tu empresa, tu consorcio de negocios, y ahí va saliendo, ¿verdad? O sea, Dios te quiere bendecir de tal manera que tu provisión te sobre, o sea, no solo te alcance, sino te sobre y abunde. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Hacia allá va este tema. La Biblia dice que para el que cree, ¿tú crees que Dios te pueda bendecir así? Amén. El Dios que estamos sirviendo, ¿cómo es? Grande, poderoso, todo poderoso. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la tierra y quería orar por las personas, solamente pudo hacer unos cuantos milagros en las personas que logró imponer las manos, porque dice que había incredulidad. La incredulidad es el enemigo número 1 para que las personas reciban la bendición de Dios. Ayer que estaba yo en las clases del seminario, uno de nuestros maestros nos compartió un libro que escribió, me lo autografió, Dios bendiga al pastor Vicente, y el título decía: sueña en grande. Si tú tienes un Dios grande, tú tienes que soñar en grande, porque tu Dios es grande. Y así de grande Él te quiere bendecir. La Biblia dice que Él nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o hacemos. Ese es nuestro Dios que quiere derramar bendición sobre ti. Él quiere bendecirte así como Job. Dice que el postrer estado de Job era mayor que el primer estado. La gloria postrera será mayor que la primera. Si ahorita estás bien, Dios quiere que estés mejor. No sé cuántos dicen amén. Pero ese es el plan de Dios. Dios quiere bendecirte de tal manera que la bendición llegue a cubrir todas las necesidades de tu casa, de tu familia. Y podemos ver aquí tremenda bendición después de que Job, no sé si han leído la historia, pero él perdió todo, absolutamente todo. Yo no sé si hoy has perdido todo, yo no sé si hoy no tienes nada, pero dice: si no tienes nada, no te preocupes, porque hoy yo voy a empezar a restaurarte. Hoy voy a empezar a restaurar esa relación que se ha estado destruyendo. Hoy voy a restaurar a tu trabajo, a tu negocio que ha estado por ahí fluctuando, que ha estado por ahí cayéndose. Dice el Señor: hoy yo te voy a restaurar. No sé cuántos dicen esa palabra, pero el plan de Dios es restaurarte tu economía de tal manera que tú estés bien y puedas pasar aquí a este lugar a dar testimonio del Dios poderoso al que estamos alabando. Él es Jehová de los ejércitos. No sé cuántos le alaban, pero yo creo que aquí hay gente que debe alabar el nombre del Señor. Ese es el Dios que hoy estamos predicando aquí en este lugar. Con este pasaje podemos ver que cuando Dios restaura, Dios multiplica. Dios quiere multiplicar las bendiciones en tu vida. Dios quiere reparar todo aquello que esté dañado. La vida de Job se dañó demasiado. Sin embargo, el amor de Dios, el poder de Dios,
reparó, restauró no solamente su vida, sino también a su familia, sus bendiciones. Y ese es el plan de Dios. Yo no sé cómo ande tu familia, pero Dios quiere restaurar a tu familia. La bendición de Dios no quiere que solamente se quede en ti, sino que trascienda a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No sé cuántos dicen amén, pero Dios bendice hasta 1000 generaciones. No sé cuántos dicen amén, pero tu generación, oh Dios la quiere bendecir. Amén. Punto número 1. El inicio de la restauración es el arrepentimiento. Vamos a ver, el salmista nos da un gran ejemplo en el capítulo 51, versículo 1 al 4. Vean, vamos a ver cómo el salmista se expresa hacia Dios y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos ver aquí el salmo que escribe David, lo escribe, pero al mismo tiempo es una oración que él está haciendo a Dios, pidiendo perdón, pidiendo restauración, y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo no sé si tú le has fallado a Dios o no has hecho lo que Dios te ha pedido, pero déjame darte una buena noticia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que hoy puedes tomar de esas misericordias. Por fe di: en el nombre de Jesús yo tomo de las misericordias del día de hoy para mi vida. Hágalo si lo cree, dígale: yo tomo de las misericordias de Dios para mi vida. Amén. Son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios se van renovando, son nuevas. Ya no estamos ocupando la de ayer, sino es algo nuevo que Dios trae a nuestras vidas. Y aquí el salmista le pide: lávame más y más. Él reconocía, dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces él reconocía su rebeldía, su desobediencia a Dios. Él sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo no lo hizo. Pero algo importante que tenía el rey David era que él reconocía su error. Tenía la humildad suficiente para decir: me equivoqué, fallé, pequé. Y eso es algo que agradó a Dios. Por eso dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, un corazón obediente, un corazón humilde. Y aquí podemos ver cómo él pide a Dios misericordia. Podemos ver a través de estos versículos un corazón arrepentido. En hebreo la palabra arrepentimiento se escribe sub, que se refiere a cambiar el rumbo, alejarse del pecado. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sabemos cómo andamos. Y Dios quiere que si realmente hay un arrepentimiento en tu corazón, cambies de rumbo. Este viernes me tocó ir a compartir la palabra en el centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. Cuando ya terminé de predicar, ya me estaba despidiendo de ellos. Y uno de ellos me dice: ¿tiene 3 pesos para un cigarro? ¿Le daría usted? Le dije: mira, el cigarro es lo mismo que el alcohol. Hay gente que dice: yo ya dejé de tomar, pero ahora agarra el cigarro. Es lo mismo. Cualquier tipo de adicción que tengamos es pecado para Dios.
Tenemos que aprender a depender de Dios, no de algo, para estar bien, para ser feliz. Y ya cuando le dije esa respuesta, los demás como que los regañé. Hey, tú ya cálmate ya de estar pidiendo. Entonces, la palabra arrepentimiento se refiere a cambiar de rumbo. No me salgo de un rumbo y me meto a otro rumbo malo. No, sino al rumbo correcto. Al único camino verdadero que existe, que es Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El ser humano no tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo. Lo podemos ver año con año en los diciembres, en sus propósitos de año nuevo. Ahora sí, voy a hacer ejercicio. Ahora sí, ¿verdad? Voy a bajar de peso. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a ayunar. ¿Y qué pasa? Empezamos la primera semana, segunda, hasta un mes. Y los más esforzados hasta 3 meses. Y de ahí se le olvidó. El ser humano no tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo. Porque tenemos una naturaleza que tiende mucho a buscar las cosas pecaminosas. Somos, como dice la Biblia, la carne es débil, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se le dificulta a la carne. ¿Por qué? Porque la carne no está disciplinada. Y Dios quiere que hoy empecemos a poner por obra algunas medidas disciplinarias, algunos hábitos para que empiecen a fortalecer nuestra vida. Dios quiere restaurarnos en esta tarde para traernos bendición. Yo recuerdo que yo tenía unos guaraches que me había comprado y los usé poco tiempo. Y ya cuando me los quise volver a poner, toda la suela ya estaba despedazada. Se empezó a deshacer. ¿Y qué fue lo que hice? Se llevó esos guaraches con un zapatero que le cambiara de suela. Le cambió la suela, no, quedaron como nuevos. No, ya agarré yo, hasta me puse esos guaraches, ya andaba yo feliz, más que una lombriz. Y similar a los zapatos, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere restaurarte. Pero no restaura unos guaraches para guardarlos. ¿Para qué los restaura uno? Para usarlos. Dios quiere usarte. Dile a tu hermano que tienes al lado, Dios quiere usarte. Pero primero necesita restaurarte. Es como un pantalón. Imagínate que se rompió de atrás. ¿Vas a usar ese pantalón? No, ¿verdad? Puede entrar un mal aire o salir, no sé, ¿verdad? Algo por ahí puede suceder, ¿verdad? No podemos usar algo que no esté restaurado. Y esa es la palabra que Dios trae el día de hoy, que entendamos que necesitamos estar restaurados para que Dios nos pueda usar. Hay gente que no está totalmente restaurada. Por eso Dios no lo puede ocupar. Cuando yo tenía ya esos guaraches, yo me puse alegre. Wow, ya los pude volver a usar. Uno se siente feliz de volver a usar esos guaraches. Lo mismo es Dios. Dios se pone feliz cuando Él vuelve a usar tu vida. No sé cuántos estén dispuestos a que Dios use su vida, pero Dios quiere usarte. Dile a tu vecino, pero necesitas restaurarte. Necesitamos vivir los principios de Dios. Hay un dicho que dice, si tú le das de comer a un hombre un pescado, lo habrás alimentado por un día. Pero si le enseñas a pescar, lo habrás alimentado para toda su vida. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendas los principios. Y los principios te van a restaurar de tal manera que empieces a hacer ese Job 2024. No sé cuántos Jobs hay aquí. Esa bendición está preparada para ti. Si estás escuchando este mensaje, porque esta bendición es para ti. Pero necesitas entender los principios de Dios. Por ejemplo, en el principio,
En el área económica, Dios ha establecido principios. ¿Cuál es? La ofrenda, el diezmo, la primicia. ¿Cuál otro? Queda de tarea. Pero la naturaleza de Dios, que Él es un dador por naturaleza. Nosotros sabemos que Dios nos dio ¿a quién? A su Hijo, Jesús. Imagínense, se desprendió de lo que más amaba. Entonces los principios bíblicos respecto a lo económico, ¿verdad? Ya Dios lo dejó establecido. Hace tiempo, cuando atendíamos a los hermanos, hubo un momento en otra iglesia que en cierto horario, por medio de una videollamada, por medio de una plataforma, orábamos por los hermanos de la iglesia. Y unos hermanos me decían: ore por favor por este matrimonio, es joven, se acabaron de juntar, no se han casado, ore para que Dios le bendiga con un buen trabajo. Entonces Dios no puede bendecir lo que está en desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya no te andes quemando, mejor, en lugar de quemarte, mejor cásate. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, Dios no puede bendecir a una persona que no quiera aplicar los principios de Dios. Es decir, no puede recibir la bendición de Dios sin obedecerle. Necesitamos entender que para que exista una restauración debe haber obediencia. Ese es el punto número 2. La restauración trae obediencia. Si no hay obediencia, quiere decir que todavía no te has restaurado completamente. Una obediencia a medias implica una restauración a medias. Necesitamos obedecer completamente a Dios. Amén. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 6. Vean este versículo. Lo que nos dice aquí Jeremías: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Obedeceremos. Para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué pasa? Nos vaya bien. Nos vaya bien. ¿Se dan cuenta que cómo la obediencia hace que nos vaya bien? Si tú haces las cosas bien, por consecuencia, te va a ir bien. Amén. Entonces, eso es lo que hoy Dios nos trae. La restauración trae obediencia. Si todavía no hay obediencia, quiere decir que falta una restauración. Una restauración completa. Hace ya un tiempo, mi esposa y yo pasamos una situación fuerte. Podríamos decir casi hasta de vida o muerte. Podríamos decirlo así. Entonces, Dios me da como esa palabra que está en Malaquías 3:10 en adelante. Que cuando uno diezma, dice: Dios reprenderá por nosotros al devorador. Dios se encargará de nuestros enemigos. Y entonces yo hice un compromiso con Dios. Le dije: Dios, yo necesito de tu ayuda. Y ocupé ese principio que nos habla Malaquías. Y a partir de ese entonces, yo hice un compromiso con Dios de diezmar todo lo que me llegue. En mi caso, que trabajo como maestro, me llega aguinaldo, me llegan por ahí de repente otras cosas. Pero cuando has entendido el principio de Dios, cuando te has atrevido a creerle a Dios, Dios responde. Dios es fiel. Dios respalda. Uno puede decir: pues yo diezmo mi sueldo. Gloria a Dios. Pero yo decidí diezmar de toda entrada que yo tenga, diezmar. Aquí en esta iglesia se recibe el diezmo, los que dan diezmo, y de ahí yo también entrego diezmo al pastor.
Por eso por ahí les pido de favor que le pongan su nombre, los que es diezmo, para saber si es diezmo o es ofrenda, dónde lo pongo y dónde lo mando, ¿no? Y entonces Dios se encargó de la situación. Era una situación fuerte, era una situación difícil. Yo recuerdo cuando empecé a diezmar, cuando ganas poco no sientes mucho, ¿no? Si ganas 100 pesos, pues entregas 10 pesos, pues no es mucho. Ganas 1000 pesos, entregas 100, no es mucho. Ya cuando empiezas a subir, ya es, ¿verdad? Ya se siente. Pero cuando ya has entendido la situación, te das cuenta que Dios, así como entregas el diezmo de todo, Dios te bendice más en todo. Y eso es lo que Dios quiere, que entendamos los principios de Dios. Y hoy, en esta semana, como el miércoles me daba esa palabra, me decía así, diezmo. Se dieron cuenta que en un principio dábamos lugar aquí para que las personas pasaran a orar por los diezmos, por las ofrendas. Pero Dios me daba esa palabra y me decía, ¿cómo va alguien a predicar de algo que no vive? ¿Cómo va a pasar alguien aquí a decir, hermanos, diezmen? Y el que está hablando no diezma. ¿Cómo le puede decir una persona, deja de tomar, si la persona es alcohólica? ¿Cómo le va a poder decir, deja de fumar, si él está fumando? Tenemos que aprender a predicar con el ejemplo. No podemos predicar algo que no vivimos. Perdón, se tenía que decir y se dijo. Pero eso es lo que Dios me hablaba. ¿Cómo vas a impartir una enseñanza de un discipulado, de una clase dominical, de un grupo pequeño, hablar por ejemplo del diezmo y no diezma? ¿Qué pasa? ¿Qué demuestra ahí? Que no le creo a Dios, o le creo lo que me conviene. Y esa palabra Él me ha hablado. Hay gente que necesita un respaldo de Dios. Hay gente que necesita que le ayuden en esas situaciones que están fuera de sus manos, que están fuera de su control. Quieren a veces, se quiere la bendición de Dios, pero sin compromiso. Nada más quiero para acá, ¿no? Dicen, puro para acá, pero nada para allá, ¿no? Entonces, son los principios de Dios. Hasta que no entendamos los principios, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios me hablaba en esta semana. No puede estar así. La semana anterior hablábamos de que nuestras viñas están en ciernes, apenas están empezando a florecer, a sacar la flor, para posteriormente dar el fruto. Y esta palabra es complemento de la otra. Dios quiere que sigas en cierne, que sigas floreando y muchas flores para que los frutos sean abundantes a tu vida. No sé cuántos dicen amén. Dios quiere darte fruto abundante. Pero no podemos desear la bendición que promete Dios en sus principios sin aplicarlo. ¿O sí? ¿No? Miren, sin ir muy lejos, aquí en esta iglesia hay mucha gente que tiene el don, tiene el talento para cantar, o hay quienes no lo tienen y quieren pasar a cantar. Hay quienes han pasado y muchos ya no están ni aquí. El ministerio de predicar la palabra y de la alabanza, esos son los ministerios más atacados espiritualmente. Y si no estamos bien espiritualmente, el enemigo nos ataca y se mete hasta la cocina. Entonces, aquí en esta iglesia hay niños que tienen talento hasta para tocar el teclado, pero no llevan una vida devocional. ¿Qué pasa? Me podrá tocar muy bonita una alabanza, se la podrá saber hasta mejor que uno, pero si no lleva una vida devocional, no ora, ¿qué pasa? El diablo se lo devora, porque no lleva una vida espiritual. Ustedes saben que cuando estamos aquí en la alabanza, en medio de la alabanza, Dios desciende su poder. En medio de la alabanza hay sanidad, hay liberación. Y entonces todos los que participamos en la alabanza, si no llevan una vida devocional, el diablo los destruye. Cuando ya se dieron cuenta, ya dejan de asistir, de repente ya, no, bien, adiós, chao, bye. Bueno, a veces dicen adiós, a veces no.
Pero eso es lo que pasa, ese es el trasfondo espiritual. Queremos servir aquí sin vivir la palabra, el diablo te va a acabar. Y esa es la palabra que Dios me da. Diezmo. Entonces el diezmo se les enseñaba a los servidores. Tuvimos la reunión de servidores, por ahí platicamos algunas cosas. Y esa es como una garantía más, una protección, una cobertura mayor de las personas que están aplicando los principios bíblicos. Por ejemplo, aquí en esta iglesia les repartimos un formato para que lleven su registro devocional. De hecho, aquí están en la mesa, hay muchos, quien guste, tanto servidor como no servidor, lo puede tomar. Para que vayamos registrando nuestra vida devocional. Pero yo quiero ahí como que hacer un paréntesis o una aclaración. Aunque no seamos servidores, esa debería ser nuestra vida espiritual. Llevar diariamente nuestra oración. Estar leyendo continuamente la palabra del Señor. Estar ayunando. No porque, como yo no soy servidor, pues yo no oro. Yo no soy servidor, pues yo no leo la Biblia. Yo no soy servidor, pues no ayuno. Yo no soy servidor, pues no diezmo. No necesitas ser servidor para aplicarlo. Deberías, si eres un cristiano ya maduro, deberías aplicar esas actividades contigo y con tu familia. Deberías, sin que nadie te lo diga. Sin que nadie te diga, tienes que entregarme el reporte de tu vida devocional cada lunes. Ahí se ve la obediencia. La obediencia, ¿quiénes están entregando? Muchas veces porque no estamos formados, no estamos acostumbrados a rendir cuentas. A mí en lo personal también es un proceso en que Dios nos empieza a poner para que entendamos la obediencia. A veces queremos nada más que Dios nos haga caso, nos responda las bendiciones, pero nosotros no queremos responderle a Dios. Y eso es lo que Dios me hablaba. Dios quiere traer una restauración real aquí a esta iglesia. Dios está preparando las vidas, preparando los corazones, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha, estés en la misma situación que Job, en una situación de abundancia. Eso es lo que Dios quiere, prepararte para la bendición. Porque si no estás preparado para recibir la bendición, así como te diga, así se va a ir. Y Dios no quiere que nada más veas pasar la bendición. Dios quiere que la bendición se quede a tu vida. No sé cuántos dicen amén. Pero Dios quiere traer esa restauración de tal manera que vivas en bendición y seas de bendición a muchas personas. La Biblia dice, yo te bendeciré para que tú seas de bendición. Hay mucha gente que nada más quiere ser bendecido sin bendecir. Y ahí se empieza a limitar la bendición de Dios. Necesitamos aprender los principios de Dios. Imagínense, si hay personas que empezaron a aplicar los principios, por ejemplo, del diezmo, y vieron resultados, pero como ya ganaron más, ya no diezman. ¿Qué hubiera sucedido si el que gana más ahora diezma? Dios es un Dios todopoderoso. Podemos ver en el versículo cuántas ovejas, cuántos animalitos le dio aquí. Dice que 14,000 ovejas. Dios quiere bendecir. Va a depender de ti, de cada quien. Son las cosas que la palabra del Señor nos habla. La obediencia. Nosotros quisiéramos, miren, a veces en nuestro deseo de que la gente sirva, a veces hemos dado lugar. Desafortunadamente no llevan una vida devocional, no oran, ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque no oran. En sí no es el talento. Mucha gente puede tener talento, hasta mejor que nosotros. Nosotros apenas estamos aprendiendo aquí con la alabanza. Me siento como en niños de preescolar, tocando aquí los instrumentos. Puede haber gente mejor que uno. Pero no se trata de tener el talento, se trata de ser obediente a Dios. La obediencia es un fruto de la restauración. Si estás restaurado, vas a empezar a vivir en obediencia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Si nosotros logramos dar ese paso de vivir en obediencia, entonces vamos a empezar a ver la gloria
de Dios a nuestras vidas. Para mí, no es casualidad que hoy estés aquí. Es porque has sido llamado a que recibas bendición. Amén. Pero necesitamos entender los principios bíblicos. Mucha gente quiere servir a Dios. Qué bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto de la gente que quiere servir. Gloria a Dios. No solamente acá, sino también acá. O sea, no solamente ayudando. Aquí en esta iglesia hay varias necesidades. Lavar los baños, barrer, acomodar las sillas, lavar los trastes. De antemano les agradezco a las hermanas, ¿verdad? Nuestra hermana, se me fue el nombre. ¿Cómo es su nombre? Modesta, ¿verdad? Y a nuestra hermana, varios hermanos, nuestra hermana que se han acomedido, la hermana Catalina, la hermana Margarita, varios. La hermana Angélica, Mali, mi hermana Mali también, que se han acomedido, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya el llevar a cabo una actividad, si no estás bien parado espiritualmente, el enemigo te tira. Y esa es la palabra que Dios ponía. O eres o no eres. O das ese paso, no lo das. Entonces, esa es la palabra que Dios me hablaba. Y ahorita Dios me habla y me dice: dile que yo soy fiel. Dios es fiel a su palabra. Dice Dios: yo soy fiel. Yo cumplo mi palabra. Depende de ti si quieres creer. Depende de ti si quieres obedecer. Pero ese es el plan de Dios. Nosotros quisiéramos, toda la gente, ¿verdad?, sirviera, pero en obediencia, que lleve su vida devocional. Hay gente, mire, me ha tocado conocer mucha gente que no está sirviendo, que viene a escuchar la palabra, pero solita la persona. Mucha gente he conocido así. Él lleva su vida devocional, o él o ella. Está orando, está leyendo la Biblia, está ayunando, está ofrendando, está diezmando, sin que nadie se lo pida, sin que nadie diga tienes que hacerlo, o alguien que tenga que estarle recordando. Aquí ha habido gente que me dice: estoy guardando el diezmo para entregarlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, de cada quien, o sea, es una decisión personal, que cada quien, si quiere lo va a hacer, y si no, pues también, ¿verdad? Y he conocido a esa gente que no tienen que estarle diciendo: ora, lee la Biblia. Josué fue una persona también que recibió esa palabra de parte de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que, ¿qué dice?, hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Miren, toda gente que agarra por hábito hacer devocionales, leer la palabra del Señor, alcanza esa promesa porque está constantemente meditando en la palabra del Señor. Dice ahí: nunca. Es una promesa de bendición que Dios quiere darle a su pueblo. Si tú a partir del día de hoy dices: yo me comprometo, yo voy a hacer el esfuerzo de empezar a leer más la palabra del Señor, y nunca se va a apartar este libro de mi boca, nunca voy a dejar de meditar, tú vas a alcanzar esa promesa que dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que le pasó a Job. Por eso Dios daba testimonio de: mira, has visto otro hombre como él, hombre varón, recto, justo. Si Dios estuviera aquí, ¿de quién daría testimonio a Dios? Mira, mi hijo, mi hija, que te llamara por tu nombre. Mira él, este hombre, esta mujer, todas las mañanas
habla conmigo. Durante su trabajo, habla conmigo. En las noches, habla conmigo. Donde quiera que va, habla conmigo. Mira, mi hija, a pesar de sus ocupaciones, ocupa un espacio para leer mi palabra. A pesar de que no lleva una alimentación adecuada, ofrece ayuno. Esta es mi hija, este es mi hijo. ¿Le gustaría que Dios dijera eso de usted? Así como lo dijo con Jesús: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios quiere complacerse con tu vida. Dios quiere ponerte de ejemplo y decir: este es mi hijo amado. Y tal vez, como dice la Biblia, que anteriormente andaba muerto, pero hoy, ¿qué dice? Ha vuelto a la vida, ha regresado, como el hijo pródigo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Muchas veces hay gente que piensa que las cosas de Dios es como cuando vamos a un buffet. ¿Alguien ha ido a un buffet? ¿Qué hay en el buffet? Todo lo que quieras comer. Si es en la mañana, te ponen todo para desayunar, ¿verdad? Postre, fruta, pasteles, hot cake, gelatina. ¿Qué más pone? Ensalada, huevos, panes, postres, leche, jugo, ¿verdad? Y de comida también te ponen varios guisados, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que las cosas de Dios es un buffet. Es decir, piensa que solamente va a tomar lo que a él le gusta. Pero la palabra de Dios no es un buffet. La palabra de Dios es: o creemos todo, aceptamos todo, o nada. Nuestro maestro en el seminario nos decía que las cosas de Dios es una decisión radical. Es algo de vida o muerte, decía él. Y nos ponía el ejemplo. Muchos de sus apóstoles tuvieron una muerte bonita. Sin embargo, decidieron dar su vida por Cristo. Aquí el punto no es cómo murieron los apóstoles. El punto es a dónde se fueron. Amén. Eso es lo que debemos de entender. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer en las clases también esta reflexión nos daban, ¿no? Si alguna persona está a punto de morirse, si es una persona madura, que ame mucho a Dios, si ya está en, ¿cómo se puede decir?, en peligro de muerte o desahuciado, se pone feliz porque va a estar con aquel al que él ama, aquel a quien alaba, aquel a quien ha creído. Ya va a estar con papá, ¿no? Una persona que ha entendido: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero también es entendible la otra parte, ¿verdad? Porque también somos de carne, estamos en la carne, y obviamente más si tenemos seres queridos, cosas que hacer, pues no queremos irnos. Dios quiere que entendamos que la restauración también implica la obediencia. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Porque para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Dígale a quien tiene al lado: el deseo de Dios es que siempre te vaya bien. Y dígale a su vecino: si obedecemos, nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, el salmista. Después de que pide la misericordia de Dios, después de que él tiene un corazón arrepentido, él expresa estas palabras y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía cómo andaba su corazón. Él sabía que su corazón se había desviado a causa de su vista, viendo cuando Betsabé se estaba bañando y pecó con una mujer que era casada. Por eso él decía: crea en mí. ¿Por qué decía crea en mí? Porque no lo tenía, no había. Y él sabía que podía volver a pecar. Y por eso clama el rey y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Podemos ver la historia del rey David. Este hombre, escúcheme bien, este hombre no se arrepintió solamente hasta que fue confrontado por el profeta Natán. ¿Acaso tienes que esperar hasta que tu pecado salga a la luz para arrepentirte? Tenemos que esperar hasta ese momento, hasta que alguien se dé cuenta que estás en pecado, para que dejes de pecar. Eso es lo que sucedió con el rey David. No esperemos hasta que pase una situación para que ahora sí cambies. Dios quiere que a partir de hoy cambiemos, que esa restauración llegue a nuestras vidas para que podamos recibir la bendición que Él tiene preparada. No esperemos a que algo más suceda. Dígale a su hermano: tenemos que hacer caso. Y es hoy, dile, no mañana. Yo los invito a ponerse de pie. Dios es fiel y verdadero. Si Dios lo dice en su palabra, tenemos la garantía que así será. Los principios bíblicos están. Depende de ti si quieres hacer un buffet o sabes que debes comer toda la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere alimentarte, que crezcas bien, que crezcas fuerte espiritualmente. Y esta palabra es para ti. Dios quiere restaurarte. ¿Sabes por qué quiere restaurarte? Porque Dios quiere entregarte bendición. Tal vez no cambiemos de la noche a la mañana, porque la restauración es para todos y es constante, es continua. Debemos tratar de acostumbrar a nuestros sentidos a lo que deben de hacer. En esta semana yo iba rumbo al trabajo y en una parte de la carretera había un trapo rojo, pero tenía como una forma rara. Entonces, al voltearla a ver, ese trapo que estaba tirado en la calle, yo trataba en mi mente de qué era, ¿no? Y cuando traté como de poner mi atención, iba yo manejando un vehículo y estoy como tratando de entender, iba yo despacio. En ese momento me habla el Espíritu Santo y me dijo: deja ese trapo rojo. Es decir, concéntrate en lo que está. Deja ese trapo rojo. Hay muchas distracciones que el enemigo te va a poner. Muchas. Pueden ser amigos. Puede ser videos. Puede ser juegos. Puede ser muchas cosas para alejarte de los propósitos, para desviarte de la bendición. Así me decía el Señor esa palabra: deja el trapo rojo. Y esa palabra yo se las entrego a ustedes. Deja esa distracción que te está impidiendo leer la palabra del Señor. Deja ya eso que no te deja leer la Biblia. Esa palabra Dios me da. Es bonito ver una película. Gloria a Dios, ya tiene tiempo que no veo uno. Pero una cosa es ya hacer una adicción a las cosas. Cuando nosotros ya no tenemos cuidado de lo que hacemos, el enemigo, sin darnos cuenta,
ya nos distrajo. Para poder ser restaurados necesitamos estar concentrados en Dios, atentos a las cosas de Dios. De esa manera va a empezar a venir la obediencia. Las redes sociales no son malas, depende del uso y debes tener control. Si no te das cuenta, el enemigo, cuando te diste cuenta, pasó el tiempo y nada más está con el dedo, pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo perdiste? Pudiste haber orado, pudiste haber leído un versículo por lo menos de la Biblia. Ese es el tiempo que Dios quiere. Empieza a restaurar tus hábitos, empieza a restaurar lo que ves, empieza a educar a tus ojos que no pueden andar viendo cualquier cosa. Debes concentrarte en lo que Dios te está llamando, debes poner tu mira en las cosas de arriba para que la bendición de Dios llegue a tu vida. Esa es la restauración que Dios nos está hablando el día de hoy por medio de su palabra. Dios quiere restaurar principalmente tu corazón, tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Dios quiere prepararte porque se está preparando también una bendición para tu vida. Algunos a lo mejor ya están recibiendo bendiciones porque ya han entendido el propósito, la finalidad de la restauración y han decidido vivir la palabra del Señor. Han dado ese paso de fe, no por vista. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que tú le creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere bendecirte por medio de la restauración. ¿Cuántos desean que hoy su vida sea restaurada? Yo te invito a que cierres los ojos. Levanta tus manos. Igual para mis hermanos que nos siguen por medio de redes sociales, si vas a escuchar este video, yo te invito a que en esta hora levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo quiero ser restaurado. Restáurame, Señor. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad antes que la mía. Ayúdame a no distraerme como ese trapo rojo. Ayúdame a aprovechar el tiempo, aprovechar la vida, porque vida solo hay una. Y qué mejor vivirla en tu presencia, con tu ayuda, con el Espíritu Santo. Amado Dios, ayúdame hoy en el nombre de Jesús. Yo menguo para que tú crezcas. Yo voy a menguar para que tú crezcas. Ayúdame a vivir tu palabra, por muy dura que sea. Ayúdame a obedecerte. Necesito obedecerte para que me vaya bien y reciba bendición. Ayúdame, Espíritu Santo, porque yo solo no puedo. Yo reconozco que humanamente no puedo, pero con tu ayuda sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, hoy depositamos en tus manos a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, a esta familia de la Iglesia Resplandor de Gloria. Y ponemos en tus manos a los hermanos que vean este video, para que tú nos ayudes a restaurarlo, de tal manera que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados. Ese es nuestro deseo en esta tarde. Es lo que te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y a través de tu ayuda, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden dar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Así aprovechamos a despedir a nuestros hermanos. Dios bendiga su vida, Dios restaure, Dios quite todo estorbo para que también reciba la bendición. Un fuerte abrazo de todo el equipo de la iglesia Resplandor de Gloria. Hasta pronto. Amén. Y bueno.